Mi papá quedó sin madre a los 14 años, casi 15 años. Se le murió la madre. Y ya era el menor, él. Habían pasado un montón que habían ido muertos, porque antes era así, viste, las mujeres quedaban siempre, constantemente. No había otra forma, otra. Y entonces por ahí se les morían los hijos. Hay un par de hermanos de mi padre que yo recopilé todo en San Carlos Sur, en el cementerio de San Carlos Sur, porque ellos vinieron de Suiza, vinieron 5 hermanos con las familias y se iban quedando en distintos lugares donde se iban haciendo colonias, como en este caso, en San Carlos Sur. El menor de los hermanos es el que vino acá a San Carlos Sur, que vendría a ser mi bisabuelo. Tu bisabuelo. Así estamos comenzando esta entrevista. Tiene mucho para contarnos, lo habrán notado. Se llama Luis Federico Schneider y hoy es nuestro invitado. Luis me dijo, no me trates de usted, así que lo vamos a tutear. Luis, bienvenido a nuestro programa. Gracias. Y la verdad que hay mucho para contar, ¿no? Sí, hay mucho, sí. Porque Luis también escribió un libro que refleja un poco la historia de su vida. Su vida que tuvo de todo, pero vamos a arrancar por el principio. Me estaba contando la historia de los primeros Schneider. ¿Cómo se pronuncia el apellido primero? Schneider. Schneider. ¿Es alemán, Así, suizo? El apellido es alemán, pero o sea, es como Alemania tiene mucho Suiza tiene mucho de Alemania, así como tiene de francés también, así como tiene de italiano. Está formada por los países limítrofes, se unieron y formaron lo que en aquel entonces era la Confederación Suiza, le decían, porque era una unión que se había hecho entre los miembros de los países vecinos. Y bueno, entre los cuales estaban los Schneider, que eran de descendencia alemana. Me estaba contando que llegaron 5 hermanos. Llegaron 5 hermanos. ¿Formaban parte de la compañía colonizadora de los Becky Herzog? No. De esos de los contratos o no? ¿En qué año llegan? No. Ellos vinieron después de la fundación. Después de la fundación. ¿Por qué? Mejor dicho, quizás han venido en tiempo, pero ¿qué pasó? El menor de los hermanos, que era mi bisabuelo, se quedó en Suiza a vender lo que tenían para traerle la plata para los otros, ¿viste? Por eso que llegó a la última colonia, ya, porque si no el destino era Goya Corrientes, donde si rebuscamos tal vez encontremos parientes ahí, ¿viste? Ya no con el apellido Schneider, pero había otros apellidos que sonaban. Otros fueron, te digo, uno quedó en Goya, el otro se fue a Brasil, el otro se fue a Norteamérica. Ah, pero bien distribuidos. Y el otro se volvió a Suiza. Y por eso es que hoy tenemos parientes de quinta generación, digamos, en Suiza, que han venido a visitarnos y querían que yo fuera a visitarlos, y por una o por otra causa no fui, pero dentro de la familia hay una prima hermana que es doctora de Rosario, que sí que va siempre allá. Primero que va siempre porque ella había una posibilidad de que los hijos de suizos tuvieran una pensión suiza,
Y mi tío, el padre de mi prima, que era uno de los mayores, eran dos mellizos, la aprovechó. Y entonces después, con el tiempo, ella vio que era rentable y empezó a aportar a la jubilación suiza. Actualmente está jubilada, jubilación suiza, aparte de la jubilación Aparte de la médica. Claro. La jubilación, fue directora de un hospital ahí en Rosario. La jubilación municipal es la que más le rinde. Entonces cada tanto va, porque no le conviene que el gobierno le traiga los dólares, ¿viste? Va y los busca. Los buscan la forma de traerlos. Como también mis primos ya tienen 90, ¿viste? Ya no viajan más. Antes, mi primo es doctorado en ciencias económicas, trabajaba en lo que sería acá en la Argentina el Ministerio de Economía. En Suiza no sé cómo se llamará, ¿viste? Y aparte escribía para el Giornale, varias cosas así, ¿viste? Muy, muy instruido, 5 idiomas. Bien. Luis, me decías que tu bisabuelo llega a la colonia San Carlos. Sí. ¿En qué situación llega? ¿Con quién? ¿Cómo? Y llega él, su mujer, Elisabeth Bullcarter. Él era Jacob Schneider, que sería, Jacob creo que sería, ¿cómo que sería? Ahora no me sale. Es un nombre común. Como Jacobo. No. ¿No? ¿No es? No es. No es Jacobo. No es Jacobo. Es más suizo. No importa, ya te va a salir y lo Sí. vamos a compartir después cuando venga a la memoria. ¿Cómo es la llegada de Ellos del bisabuelo? llegan en buque, pero primero van a Goya porque tenían que ir a rendir cuentas. Digamos, la plata que traían. La plata que, claro, que para estuvo vendiendo darle todo allá. Y con los los otros, ¿cómo hizo? los convencen para que se queden en Goya. Y se quedan en Goya un año, creo. Por eso que no llegan a la fundación acá. Llegan 2 años después de la 2 años fundación. después. 1860. Sí. Luis, ¿y cómo hizo para encontrarse con los de Brasil y con todos los otros para poner lo que había traído? No, tengo los papeles, los pasaportes de ellos los tengo guardados. Inclusive en los barcos que estaban, no los traje, mira qué tan tonto que fui. En los barcos que estaban, que vinieron, todo. Qué lástima porque no me acordé de eso. Mostrar los pasaportes. No importa, otro día te vuelvo a invitar y me los traes. Les hacían hacer igual. No hacían el servicio militar como acá, de tenerlos todo el año, pero lo hacían ir, por ejemplo, 2 meses, después 1 mes, así para prácticas de tiro, todo eso, ¿viste? Los suizos son muy buenos tiradores. De hecho, tenemos el tiro, que fue una de las primeras instituciones que se instaló. Tengo unos relojes así que ganó mi abuelo. No me digas. Con campeón de tiro, ¿no?, de oro y de plata, ¿no?, donde está grabado todo y dice inclusive el día que se lo dieron, todo. Las cadenas allí que podía estar el perro. Y el de oro no lo tengo porque se lo quedó el otro, en este caso sería que ya no queda casi más nadie tampoco. Que sería lo que le decían el Banco Suizo, donde actualmente está el escritorio del Editier. Esa era la casa de mi abuelo Schneider, la casa que se hizo hacer él, porque vivían en San Carlos Sur, ¿viste? Tenían varias cosas, almacencito y qué sé yo. A donde está la farmacia Sager había un almacén de ramos generales que era
de Madueri Schneider. Era una sociedad. Yo tengo los libros así que con tapas de cuero, todo escrito a mano, así con letra gótica, la letra alemana, letra así, gótica. todo así. Ahí dice todo. Eso. Luis, cuando llegan en 1860 tus bisabuelos, Sí. ¿qué fueron agricultores? Sí. Ellos venían con el contrato. Claro, les dan semillas, las hacen, pero no les va bien, no les va bien. Encima vino una pandemia y a los 5 años se murieron. Quedaron 5 hijos huérfanos. Los 5 hijos de ellos, había 4. Te los digo. Ellos llegaron sin hijos de... No, vinieron con sus Ya hijos. vinieron con los hijos. Con sus hijos. Había 4. 4. Y nació uno más acá en Argentina, ese era argentino, Mariano, que después hizo familia en Rosario, y tuvo que ver mucho acá en San Carlos, porque tenía una mina acá en San Carlos. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y venía y estaba cerca de donde vivíamos nosotros, nos venía a visitar. Siempre venía a visitarlo al sobrino, a mi papá. Y es el único que viajó a Suiza, él, y trajo algunos regalitos así. No sé cómo hacía los negocios, pero actualmente sé que en Rosario tenía muchas propiedades. Mucho. Y si la mujer que tenía en Rosario habrá tenido dinero, que la de acá, él le regaló una casa, a la de acá. Era una Faes. ¿Sí? Ella, sí. Me contabas que 4 hermanos quedaron huérfanos después que mueren sus papás. ¿Quiénes los crían? La mayor tenía 15 años. 15 años. Se casó. Sí. ¿Qué iba a hacer? Se casó y se llevó a los 2 hijos menores. El que había nacido acá en Argentina, que tenía pocos meses, y el otro anterior se los llevó para criarlos ella. Y los otros 2, uno era mi abuelo y otro era Germán, fueron a parar, los tomó una familia Madueri, no Madueri, miento, Madueri no era el socio Madueri, Magnin, que eran suizos franceses, de la zona de Oroño, ¿viste? Sí, en Hessler hay muchos Magnin, de zona de Oroño también. Bueno, esos Magnin son todos parientes. Ellos fueron, tengo algunas fotos de los picnics que hacían entre ellos, los familiares, ¿viste? Así, en el campo, así, ¿viste? Se acostumbraban mucho los picnics en el campo. Sí, sí. Así que a tu abuelo lo crió la familia Magnin. Lo crió la familia Magnin. Y cuando vino grande se casó con una de las hijas de ellos. Sí. Mirá vos. Así que mi papá hablaba un poco de alemán, de parte del padre, un poco de francés, de parte de la madre. Claro. Y después aprendió a hablar el piamontés, porque mi mamá era piamontesa, ¿viste? Piamontesa. Luis, me contabas antes de comenzar a charlar que también tenés vínculos familiares con los Besone. Claro, mi mamá Con era Lorenzo, Besone. con Lorenzo Besone. Lorenzo era primo hermano de mi bisabuelo. Tu mamá es Besone de apellido. Sí, Besone. Besone. Mi mamá murió de 102 años. 102. 102 años. Sí. ¿Le contamos a la gente cuántos tenés vos? Ay, yo tengo 87. 87. Sí. Cumplidos en diciembre. El 17 de diciembre cumplí los 87. Así que también parte de historia de San Carlos está a través de Sí. tu familia, ¿no? Con los Claro, Besone. claro. Esa casa la hizo mi bisabuelo
Hay quien asegura que no. Este pero es un libro que escribió Luis y yo le preguntaba por qué esta foto en la tapa del libro, ¿no? Y él me contaba la historia. claro, yo visitaba mucho esa casa, porque nosotros vivíamos a donde actualmente está la carpintería de Roba. Sí. Ahí vivimos, yo viví 20 años más o menos, pero mis padres vivieron 30 y tantos ahí. ¿Viste? En los comienzos yo recuerdo que yo era chiquito y había hecho mi papá con un hermano, en este caso el padre de la doctora de Rosario, había hecho una sociedad para vender productos a los que en aquel entonces eran almacenes de ramos generales, que vendría a ser lo que hoy son los supermercados. Vendían más cosas todavía que lo que se vende hoy en los supermercados, porque hasta autos te vendían, viste, maquinaria agrícola. ¿Era algo más o menos como fue la cooperativa en su momento? Sí. ¿O los Liruso? ¿Casa Liruso? Liruso, más que nadie, porque Liruso tenía venta de maquinaria agrícola, tenía, sí, era lo que se usaba en aquel entonces, ¿no? A la copia de lo que podría haber sido Yankee, tal vez, lo más probable. Hablábamos de esta casa, me contabas quién la había hecho. La casa, bueno, esa casa la hizo mi bisabuelo, hizo los ladrillos, todo. Durante el tiempo que él estuvo, antes de volver a buscar a su mujer, que después fue su mujer. ¿Tu abuelo vino de Italia? Mi bisabuelo. De tu bisabuelo. Vino con su mujer. Con su mujer. Se que le murió en el viaje. Murió en el viaje. Arrojada al mar. Sí. Llegó viudo. Sí. Entonces empezó a trabajar en cosechas o a hacer lo que, no sé lo que les encargaban en aquel entonces. Pero él hizo la casa, hizo los ladrillos, porque antes hacían todo, hacían los ladrillos, los cocinaban todo y después hacían la casa, tenían esos ladrillos enormes. Esos grandotes así. Sí. Y interiormente de esta casa había un patio donde había un aljibe en el medio y había todas habitaciones hacia alrededor. Cuando yo conocí, tuve noción porque era muy chico, ¿no? Pero mi bisabuela ya casi estaba ciega, pero seguía trabajando como curandera, porque no le servían los títulos a ella acá, tenía que rendir. Y entonces prefirió trabajar de curandera, ¿viste? Porque le contamos a la gente que quedó viudo, llegó viudo, quedó 4 años y se volvió a buscar una mujer, una vieja novia que tenía. Claro, claro. Y bueno, se ve que lo primero que hacía, le hacían un hijo. Porque ya vino con el hijo. Ya vino con el hijo. Un hijo nacido. Ese era italiano. Italiano. Sí. Domingo. Vendría a haber sido, en este caso, el bisabuelo de Pecci Besone. Ajá. El del Mingo de Besone. El que se había matado, que se había ahorcado, ¿te acordás? Sí, sí. Eran 3 hermanos. Marisa era doble prima mía. Marisa por Besone y por Schneider. Claro, ella era hija de la que le decíamos Pancho, el de Francisco Schneider, que era hermano de mi papá, la hija menor, y Pecci era primo de mi mamá. Vendría a haber sido primo segundo mío en este caso. Pero era doble primo. El doble parentesco. Doble parentesco. Luis, ¿tu papá qué hacía? Mi papá, cuando él quedó huérfano, mi abuelo era medio pata de bolsa también, le gustaba bastante. Y entonces
tenía una vida bastante complicada, porque era el menor de los hijos, los otros ya hacían un negocio de seguros que siempre tuvo mi abuelo, en aquel entonces era palabra mayor. Y de paso la gente tenía mucha confianza en ellos y les llevaba dinero para que coloquen. Entonces le llamaban el Banco Suizo, ¿viste? Después cuando él murió... Ese que estaba ubicado donde estaba el Leritier. A donde está el escritorio, el escritorio de Leritier. Cuando él quedó viudo, después se hizo esa casa nueva. Esa casa, vos vieras lo que es. Yo he vivido en esa casa 15 días, porque una vez mi papá tuvo un problema de úlcera perforada de estómago, y en ese entonces lo llevaban a Santa Fe. Y mi mamá lo acompañó, y nosotros, yo y mi hermana, fuimos a parar ahí, a la casa de mi abuelo. No estaban más, ella había muerto, mi abuelo. Y le habían comprado una casa para la segunda mujer, para sacársela de encima, como quien dice, ¿viste? Porque no la querían. Claro. ¿Viste? Era claro. Así. Nosotros sí la queríamos, mi hermana y yo. Ella se llamaba Felisa. Felisa Núñez, el apellido era, pero tenía otro nombre. Pero había nacido en julio, y entonces nosotros le decíamos Julia. Julia, la abuela Julia decíamos nosotros. Mira. Y venía a mi casa y todo, ella pasaba el día, la acompañábamos a su casa, nos hacía ir, hacía dulces. Era criolla. Tenés lindos recuerdos de ella. Sí, sí. Me hablaste de una hermana. ¿Tenés una única hermana? Tenía. Lamentablemente no tengo más a nadie. ¿Menor? Mayor. ¿Mayor que vos? Mayor. Falleció va a ser un año ahora, el 24. ¿Ah, poco? Sí. ¿Dónde vivía, Luis? De dengue. ¿De dengue? Sí. Dengue hemorrágico. Le picó un mosquito, probablemente, no sé. Sí. El transmisor y le hizo una hemorragia interna, la llevaron de urgencia a Santa Fe, la vaciaron, la limpiaron, qué sé yo, la empezaron a curar, empezó a andar bien. A la semana ya estaban los bomberos de Galvez, porque era de Galvez ella, para traerla recuperada. Y le dio otro ya fue a los pulmones. Chao. Vos también pasaste momentos muy difíciles sí, con tu pero salud, lo mío ¿no? fue distinto. Después me vas a contar de eso. Sí. Luis, te llamás Luis Federico. Sí. Eso porque se acostumbraba a ponerle el nombre de los abuelos. Claro. ¿Era santoral o abuelos? ¿Viste que se buscaba la fecha que nacías? O seguir la tradición de... Mi abuelo Besones se llamaba Fermín Luis. Y para no poner Fermín, me pusieron Luis. ¿Y Federico? Y Federico era el único nombre de mi bisabuelo Schneider. No, de mi abuelo Schneider. ¿De tu abuelo? De mi abuelo Schneider. El único nombre, Federico, se acostumbraba a un solo nombre. Así que me pusieron Luis Federico. Y después terminaron diciéndome negro, porque mi papá dice que cuando nací era negro. Eras negro. Así que me decían negro. Luis, y me siguen diciendo negro. ¿Te siguen diciendo negro? Los de familia. Claro. Familia. Claro. Sí. El resto no lo sabíamos. Luis, ¿cómo fue tu infancia? ¿Dónde fuiste a la escuela? Y yo fui a la escuela Sarmiento, acá. Empecé primero inferior y primero superior, que es lo que había en aquel entonces, en la escuela vieja, a donde ahora está el museo. El museo. Sí. Ercilia Alarcón fue una de mis maestras. ¿Viste? Después había otra, Toivero, venía de Pereira, no sé dónde. Pero por lo general terminé con la Toivero. Después pasé 2 o 3 maestras que eran transitorias, no puedo decir. Y después
Bergero de Ayala. Bergero. Excelente maestra. La querían, pero con muy, muy, muy buena. Y nunca tuve problemas en la escuela, a pesar de que trabajaba, porque yo trabajaba en la sodería que tenía Nicola, esa sodería que estaba instalada donde actualmente está la circunvalación, de aquel lado, enfrente de los campos de Argentino. Ajá. ¿Viven los Nicola por ahí o vivían? Sí, sí. Ahí estaba la sodería. Entonces yo todas las tardes iba a la sodería, de los 9 años en adelante, porque ellos necesitaban un muchacho para que le lave los sifones y le cargue los cajones en la jardinera. En ese entonces se repartía todo con jardinera, ¿viste? Y bueno, aparte aprendí a reparar los sifones, lavábamos las botellitas que ellos fabricaban lo que era la chinchivira. La chinchivira. Y la naranjina. Y la naranjina. Es lo que se tomaba en los bailes. Claro. La chinchivira. La chinchivira. ¿Y qué sabor tenía la chinchivira? Tenía un sabor exquisito. ¿Sí? Era... La Sevenán tiene un poquito parecido, pero no es lo mismo. No sabor único. Sabor único. El jarabe era norteamericano. ¿Sí? Importado. Venían unas damajuanas de vidrio de 50 litros. ¿Vos sabés lo que era? Los cajones venían de 24 botellitas. Esas botellitas había que primero sacarlo y limpiar los cajones porque seguro que le ponían porquerías abajo. ¿De qué eran los cajones? ¿De madera o de metal? De madera, que metal. No. Bueno, quiero aprender con vos. Sí. Así que los sifones eran de plomo, vidrio, pesadísimo. Y los cañitos eran vidrio, plástico no existían, claro, claro. Todavía. Y las botellitas había que lavarlas de esa forma. Había unas chuzas donde vos ponías la botellita adentro. Esa chuza estaba perforada y tenía un pincelito en la punta. Entonces, una vez que vos tenías las 24 botellitas puestas, abrías la canilla para que chorre el agua y dabas vuelta a la manijita y el peinecito ese limpiaba la botellita. Después la sacabas, la enjuagabas y la dejabas boca abajo que se vaciara. Que se seque. Cuando terminabas eso, ibas arrimando la hilera de cajones. Cuando terminabas todo de lavar, entonces con un embudito chiquitito, una medidita y una jarra que sacaba de esa damajuana de 50 litros, sacabas el jarabe, volcabas en la medidita y le echabas a cada botellita su cantidad. Así era el proceso. Así era. Cuando todo estaba preparado, lleno, eso se arrimaba a la máquina, que estaba al lado de la máquina de la soda, que era la que le echaba la soda y después pegaba un pedalazo con el pie y la tapa corona tapaba. Toma. Sí. Pero había que volver a poner en los cajones. La primera vez en mi vida que yo tomé gaseosa, porque no sabía lo que era, el costo no daba, claro. ¿Viste? Porque siempre donde yo trabajé me sacaron el sueldo. Toda claro, la vida. Todo era para la casa. Toda la vida, porque nosotros te lavamos, te planchamos, te damos de comer y vivís acá, te decían. Muchas familias hacían eso. Después, yo creo que era una costumbre familiar. Sí. Más que nada de mi padre, que también habrá pasado la suya, lógico. Y te daban 20 centavos por semana. Un liso valía 15 centavos. Uy, te quedabas con las ganas. Tomabas el liso chiquito, medio, había unos lisos chiquititos. Esa era la salida. Sí, cine, pero cine
porque ibas el domingo a la mañana a limpiar el cine. Junto con unos cuantos chicos íbamos a barrer y limpiar los asientos, todo, porque iba a haber matiné, familiar y noche el domingo. 3 funciones. 3 funciones. Después, mi papá era muy amigo de un tal Luis Conti, que era jefe de taller en Alberto y compañía, la concesionaria Ford que había donde actualmente está la Mutual de Argentinos. Ujú. Ahí había una concesionaria Ford. He visto fotos antiguas de eso. Hasta la otra cuadra, hasta la Butrich. Hasta la Butrich. Todo. Y adentro había los galpones. Ahí en el frente estaban los salones de venta de automóviles, la parte de los repuestos, ¿viste? Eso estaba pegado al cine. Porque el cine y ese edificio lo había hecho un tal Alberto, que era un constructor, ingeniero, maestro mayor de obra, no sé qué, pero era alguien que sabía. Había hecho los 2 edificios. Entonces, el edificio de la Ford, él ya estaba muerto, Alberto, y la Ford tenía una sociedad que eran 6 italianos. Había 2 Conti, Luis y Carlos Conti. Había 2 Masia, padre e hijo. Había 2 Gili. Pichón Gili, que lo sentiste que haber nombrado, Sí, sí. que es el que quedó vivo, el padre murió antes. Eran esos 6 socios, más Alberto. Pero Alberto porque era el dueño del edificio. Claro. Y éramos 57 empleados. 57. Trabajábamos cualquier cantidad. ¿Y ahí qué hacían?